Bien, vamos a continuar con el libro de doctrina. Llegamos a la lección número 33 acerca del matrimonio y el divorcio. Así que vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña. Tanto se habla acerca del matrimonio, según las distintas culturas, hay distintas apreciaciones. Pero vamos a considerar lo que la palabra de Dios nos enseña, cuál es el propósito, qué es lo que representa el matrimonio. Y bueno, como sabemos, Dios es el autor del primer matrimonio. Cuando leemos en el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a comenzar leyendo esa porción en el nombre del Señor Jesucristo, Génesis, capítulo 2, y el versículo 22. Y dice así la palabra de Dios: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos el primer matrimonio. Es muy interesante considerar lo que representa y cuál es la forma que Dios estableció para la convivencia, también como base para una sociedad. Eso también es muy interesante. Andando el tiempo, la ciencia ha descubierto muchas cosas realmente que avalan lo que la palabra de Dios enseña. Por ejemplo, estos tiempos modernos en que vivimos, el ser humano ha buscado transgredir una y otra vez la palabra de Dios, y como veíamos hace poco, se ponen modas nuevas, por ejemplo la del poliamor o los matrimonios de varias personas constituidos según las culturas. En muchos lugares aceptan así. Sin embargo, se ha descubierto en primer lugar la deficiencia en el estado de la salud de las personas, porque el ser humano pierde la inmunidad que trae la seguridad de vivir en pareja, y también las sociedades, como dijimos en aquel momento, se transforman en más violentas, y como resultado, al final de la vida, los ancianos viven en completa soledad. Por eso vemos la importancia de la forma establecida por Dios. El primer casamiento, encontramos Adán y Eva, ellos nunca se divorciaron. Y no fue el propósito original de Dios que ellos se divorciaran. Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10 y el versículo 9. ¿Cuál es la forma de Dios? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la forma de Dios. Para entender más aún, tenemos que recurrir a las cartas del apóstol Pablo. En el libro de Efesios, capítulo 5, y el versículo 22. Realmente ahí vemos mucho más claro aún el propósito y lo que representa el matrimonio. Y vemos aquí una comparación entre la unión del esposo y la esposa y la de Cristo y su esposa. Y así como la iglesia entera no se ajusta a esta norma que vamos a leer ahora, los matrimonios en lo natural tampoco. Pero aquí vamos a ver un secreto precioso para nosotros. Efesios capítulo 5, el verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor,
Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y presta atención a lo que dice el verso 32. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, muchas cosas encontramos aquí en esta porción, pero quisiera comenzar por este verso 32. El apóstol Pablo dice, hablando acerca de esto que acabamos de leer, grande es este misterio. El matrimonio es un misterio. El hombre natural, sin Dios, quiere imitar la fe y lastimosamente vive fracasando, al igual que muchos creyentes también. Porque, ¿qué es un misterio? Bueno, es aquello que solamente podemos interpretar por medio de la fe. Y si nuestra vida no es de fe, yo siempre aconsejo a los hermanos cuando van a comenzar una relación, yo les digo si realmente van a aplicar la fe. Porque sin fe es imposible. Y cuanto más cuando se trata en las relaciones humanas. El matrimonio corresponde a la vida de fe. Cada uno de los participantes somos enseñados por la palabra de Dios cuál es el lugar que Dios determinó para cada uno. Entonces, ahí encontramos la punta del ovillo, por dónde vamos a ir para encontrar una vida matrimonial de acuerdo a la palabra de Dios. Aplicamos la fe. El matrimonio es un gran misterio, entonces necesitamos fe. En cada paso que vamos a dar, cada decisión, y la fe está totalmente enfrentada con la razón y con el sentimiento, porque cuando yo hago consejería pastoral, a veces viene alguna hermana o algún hermano y dice, porque yo no siento. Bueno, va a tener un problema, porque nosotros somos de fe, no de sentires. Así que si alguien aquí está presente o está escuchando por las redes y usted se maneja por lo que siente, bueno, lamento decirle que va a tener que aprender a vivir por fe. La fe no tiene nada que ver con lo que sentimos o no sentimos. Hay mañanas que nos despertamos y parece que fuéramos alguien extraño, como dice la hermana Carmen, nos desconocemos a nosotros mismos. Bueno, pero la fe se basa en la palabra de Dios, no en lo que nosotros sentimos, no sentimos. Así que bueno, por ahí encontramos, como dije, la punta del ovillo, a esto precioso que como vemos está diseñado por nuestro Dios. Grande, dice el apóstol Pablo, es este misterio, lo que representa cada uno. Bueno, dice aquí el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo.
Nosotros sabemos que a medida que pasa el tiempo, Satanás induce a la humanidad a rebelarse contra todo orden establecido. Eso ocurre en el mundo donde la anarquía reina por doquier. El problema, cuando esa anarquía viene a las congregaciones y se empieza a manifestar de muchas formas, pero gracias al Señor por la palabra de Dios que nos muestra, nos enseña y nos sostiene también. Un punto muy importante, nuestras experiencias nunca están sobre la palabra de Dios, porque otra cosa que he aprendido haciendo consejería, escucho hermanas y hermanos que dicen, no, pero yo hice todo lo contrario a lo que dice la Biblia y me fue bien. Cuidado con eso, cuidado con esas cosas. Nosotros enseñamos lo que dice la palabra de Dios y de ahí no nos movemos, porque es la única forma de tener libertad y decirle, Señor, está pasando tal cosa, y Dios va a respaldar su palabra. Pero a veces escuchamos tantas cosas fuera de la palabra de Dios. Bueno, entonces tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Dice, así que como la iglesia, versículo 24, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos cómo el Espíritu Santo le inspiró al apóstol Pablo para dejar aquí registrado lo que representa un matrimonio en el Señor, lo que representa a cada uno, y hay muchas cosas que podríamos profundizar, pero vamos a ver solamente algunos puntos muy interesantes. Aquí en el verso 29 que acabamos de leer, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué encontramos nosotros en la Biblia? Nosotros encontramos el modelo de Dios, el modelo, el consejo de Dios. Por supuesto, hay cosas que tienen matices, que tienen formas, y como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 14, vamos a leer, Romanos capítulo 14 y el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, y note cómo termina este versículo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Así que muchas cosas que ocurren en nuestra vida, en la vida de los hijos de Dios, tienen que ver con nuestra conciencia y con el grado de revelación. ¿Y qué encontramos aquí en esta porción de Efesios? Dice, versículo 29, sino que la sustente y la cuida como también Cristo a la iglesia. En un matrimonio, de acuerdo a la forma de Dios, los maridos sustentamos a las mujeres. En este tiempo anárquico que vivimos, las mujeres sustentan a los maridos. Hay algo que está fuera del contexto. Y algunos yo escucho que dicen, bueno, pero la economía, los tiempos cambiaron, pero la palabra de Dios no cambió. Así que si somos de fe, como comencé diciendo, hombres y mujeres, la forma de Dios, la mujer está en el hogar y el hombre va a trabajar para sustentarla. Esa es la forma. Así dice la Biblia, la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Y aquí también encontramos en más profundidad aún, el Señor cuida y sustenta a la iglesia, no hacen falta rifas ni cosas extrañas, el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero estamos hablando aquí acerca de la convivencia, versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta es la llave de todos los líos. Esto está desde el libro de Génesis, ya el Señor le enseñó así. Sin embargo, pasaron los siglos y seguimos teniendo este problema. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cada uno aprendemos, como recién leímos, es una cuestión de asuntos de conciencia. Somos enseñados. Y especialmente los que somos hermanos mayores y tenemos hijos casados, tenemos que aprender que tiene que haber una separación, un espacio que corresponde. Porque otra vez digo, por causa de la experiencia, cuántos conflictos matrimoniales hay porque no se saben separar las cosas. Y especialmente digo a los adultos, tenemos que aprender a dejarlos que ellos vivan su experiencia y no estar metiendo y opinando y haciendo un desbarajuste. Nosotros tenemos que dar nuestro ejemplo y a veces hacemos al revés, somos los primeros que opinamos. Bueno, gracias al Señor que estamos siendo enseñados por la palabra de Dios. Tenemos que aprender cómo el matrimonio representa lo que la Biblia enseña acerca de la relación entre Cristo y la iglesia. El matrimonio, como nosotros le conocemos, es solamente para esta vida presente. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Bueno, otra cosa muy interesante para meditar. No todos los matrimonios son del Señor. Habíamos leído recién la forma de Dios, lo que Dios juntó. Y muchos matrimonios, tristemente, no son preparados de esa forma. Muchos se guían por el ojo natural, no oran, no tienen la guía del Espíritu Santo, ni tampoco consulta a los hermanos mayores. Porque muchas veces puede ser que tengamos un conflicto, pero gracias al Señor por los hermanos mayores que hay en las congregaciones, podemos acercarnos. No me refiero a hermanos mayores de edad solamente, sino a hermanos espirituales. Yo siempre cuento una experiencia que tuvimos aquí cuando empezamos en el Jahuel. Una hermana que tenía un porte, usaba rodete, pollera larga, una Biblia. Y yo dije, qué ejemplo esta hermana, llegaba y oraba de rodillas. Entonces le pedía a las jóvenes que la acompañaran hasta el colectivo todos los días, hasta que un día la hermana me dice, yo estoy aconsejándole a las jóvenes que no busquen un creyente para casarse, sino un impío. Yo me quería morir. Bueno, ahí aprendí que no hay que dejarse guiar por la vista. Esta hermana de tantos años enseñaba esa barbaridad a nuestras jóvenes. Bueno, cuando el razonamiento le damos lugar, pasan esas cosas. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios, no hay otra forma, no hay otro sustento, no hay otra base que la palabra de Dios. ¿Y cómo tiene que ser esta unión? Bueno, el apóstol Pablo habla acerca también de esto, cuando habla del yugo desigual. Aún entre creyentes hay yugos desiguales. A veces malinterpretamos y pensamos que está hablando de un creyente y un impío. No. Necesitamos
enseñar correctamente. Hermanas y hermanos de fe crecida, de una fe que recién comienza, aún ahí encontramos yugo desiguales. Bueno, y a veces queremos congraciarnos, pero mejor asesorarles por la verdad. Colosenses capítulo 3, la conducta mutua de los creyentes casados. Colosenses capítulo 3, verso 18. Casadas, está sujeta a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Bueno, quiero hacer una acotación aquí. Nosotros, los hijos de Dios de esta dispensación, dependemos de la guía del Espíritu Santo. En la antigüedad echaban suerte, pedían palabras así por fe, cosa que muchos hermanos hoy todavía hacen. Pero la forma de Dios, estamos bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, cuando vemos que la palabra de Dios no se está cumpliendo hoy, yo siempre pongo el ejemplo de la foto y de la película. A veces pensamos que tenemos libertad para tomar decisiones fuera de la palabra de Dios. Pero nuestra parte es orar y someternos a la palabra de Dios. Nos sometemos a la palabra de Dios. Que hoy la situación no esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, eso no me da libertad a hacer una rebelión, no me da libertad a separarme. Hay que ser muy prudente en este tema. Todos seguramente en algún momento habremos pasado un momento de crisis, pero la palabra de Dios nunca va a avalar que nosotros estemos fuera de la forma de Dios. Los hijos muchas veces van a encontrar que sus padres tal vez van a tomar decisiones que no convienen. Aún así se tienen que someter a sus padres. Y también eso se aplica al matrimonio, a la relación entre casadas y maridos. Tiene que ser una relación muy prudente, porque como dije al principio, el matrimonio se trata de una vida de fe. Y si somos de fe, vamos a ser prudentes. La imprudencia es propia de Adán, por eso que rechaza el Evangelio. Pero gracias al Señor que todos somos enseñados. Primera de Pedro, capítulo 3, esta porción me gusta mucho leerla cuando hay un casamiento. Primera de Pedro, a Pedro le consideramos porque él era casado. Capítulo 3 y el versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hasta ahí cuando un creyente que le gusta imponerse sobre la mujer y agarra ese versículo y se regodea. Bueno, pero no queda ahí, hay que seguir leyendo. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y nota el verso 7. Vosotros, marido, igualmente, viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. ¿Qué es lo que dice aquí este hermano que vivió la experiencia de estar casado, que el Espíritu Santo le dio revelación? Dice, yo siempre me lo imagino, un hombre con barba, tal vez sentado, apoyado en una mesa, y dice, ustedes maridos sean sabios. Porque muchos de los problemas matrimoniales que hay hoy es por falta de sabiduría. ¿Y quién está puesto al frente del hogar? Está el Señor Jesús y después está el hombre.
Y si el hombre no tiene sabiduría de parte de Dios, no sabe tratar los asuntos, no sabe cómo tratar a su familia, bueno, entonces seguro que va a haber problemas. Yo a veces cuando escucho los problemas matrimoniales, yo digo, los hombres somos los primeros responsables, no culpables, responsables de lo que está pasando. Necesitamos ser sabios, y esa sabiduría vamos a encontrar en la palabra de Dios. El mundo maneja el matrimonio de una forma totalmente fuera de la palabra de Dios. Bueno, el problema es cuando traemos esa forma a la iglesia también. Nosotros haciendo consejería hemos tenido casos de hombres golpeadores en el Evangelio, hermanos de años golpeadores. Bueno, todas esas cosas tenemos que aprender a tratar. Nosotros como obreros y tenemos que enseñar cuál es la forma de Dios. Aquí la palabra de Dios presenta a la mujer como un vaso frágil. Y los que hemos trabajado por años en el Evangelio, sabemos que si no es por la gracia de Dios, por un milagro de parte de Dios, es muy difícil reconstituir esos matrimonios donde la violencia entró. Es muy difícil. Y a veces pasan años y está oculto. Este es un tiempo en que vivimos de pecados de puertas adentro. Bueno, que el Señor realmente nos dé sabiduría y sobre todo nos revele el privilegio de experimentar un matrimonio, lo que cada uno representamos en el propósito de Dios. Satanás todo el tiempo intenta desvirtuar el Evangelio. Toma al hombre y a la mujer sin Dios y hace una burla del casamiento, del matrimonio. Bueno, que cada uno de nosotros podamos testificar con nuestras vidas lo que esto realmente representa y interpretar que esto está en el propósito y en la forma de Dios. Por supuesto que nosotros no podemos tomar decisiones por otro, simplemente podemos aconsejar y sobre todo podemos dar ejemplo con nuestra vida, porque este es un tiempo donde faltan los ejemplos. Gracias al Señor que hay mucha enseñanza, pero hay poco ejemplo. Entonces, qué mejor que cada uno desde nuestro lugar podamos dar ejemplo. 2 Corintios, capítulo 1 y el verso 24. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Como dije, se trata de asuntos de conciencia. A veces los hermanos me preguntan, dice, ¿hasta qué tiempo dura el noviazgo? Bueno, el noviazgo dura hasta que el Señor nos lleve. Si usted decide que el noviazgo se terminó, bueno, le está abriendo un buen portón a Satanás para que le destruya su vida. Porque usted observe cómo es la vida del noviazgo. Bueno, queremos agradar uno al otro, somos respetuosos, hasta le compramos factura a la suegra, todas esas cosas. ¿Y por qué cuando nos casamos dejamos de hacer eso? Yo siempre cuento mi experiencia con mi esposa. Un día después de mucho tiempo decidimos salir y fuimos, compramos un helado y nos sentamos en la plaza y no sabíamos de qué hablar. Hacía años que no salíamos. Y yo entendí cuando la palabra de Dios dice, recréate con la mujer de tu juventud. Y otra cosa que siempre los hermanos de aquí saben que yo aconsejo, nuestros hijos tienen un lugar precioso, único, pero que no reemplazan el matrimonio. Porque nuestros hijos crecen, se van, algunos se van lejos, y usted se va a quedar con su marido, y su marido se va a quedar con usted, y si no se recrearon, van a ser dos desconocidos. Yo a veces escucho una aterradora declaración, dice, mi hijo o mi hija fue lo mejor que me pasó en mi vida. Error. Lo mejor que te pasó en la vida fue que tu mujer quiera estar a tu lado, lavar tus medias, aguantar tus ronquidos y esas cosas.
Tenemos que ser sabios realmente y construir, trabajar para que sean matrimonios que puedan dar testimonio en este tiempo de tanta decadencia, de tanta apostasía. Una de las cosas que se han descubierto que lleva a ser matrimonios duraderos, por supuesto, lo primero es que Dios esté en el asunto, que sea el centro de nuestra vida. Pero también hay una cosa que es un secreto muy importante, que cada uno trabajemos para la admiración mutua. ¿Por qué nosotros le amamos al Señor Jesús? Porque lo admiramos, lo admiramos. Y así también debemos aprender, y para eso se trabaja. Un hombre que no practica la pulcritud, que no practica la educación, el buen trato, ¿qué admiración le van a tener? Bueno, así cada uno trabajamos para que sea una convivencia donde nuestro Dios sea exaltado. Cada uno sabemos cuáles son nuestras debilidades, nuestras limitaciones, pero todos con la ayuda del Señor podemos realmente testificar con nuestra vida acerca de este precioso cuadro, de este gran misterio, el matrimonio. ¿Qué ocurre a veces con los matrimonios? Bueno, vamos a ir viendo, ya la hora está avanzando. Dios enseñó varias cosas muy interesantes. Para los que toman nota, 1 Corintios capítulo 7 es un precioso decálogo acerca del matrimonio según la forma de nuestro Dios. Como dije, encontramos aquí el consejo de Dios. El consejo de Dios. Si usted lee atentamente, va a ver que el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y vamos a leer rápidamente, 1 Corintios capítulo 7, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos al matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Encontramos aquí el consejo y el modelo de Dios, pero no un molde. En estos tiempos que vivimos, muchas veces vamos a encontrar hermanas y hermanos que han pasado por esta dolorosa situación de separarse. Y muchos no tienen don de continencia. ¿Y qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a andar viviendo de apariencia, escondiéndose por ahí? Vamos a ver otra vez lo que el apóstol Pablo escribió en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Este fue uno de los temas que más me impactó cuando comencé el pastorado,
Por supuesto, si el día de hoy hay muchas cosas que no sé, imagínense 20 años atrás lo que habrá pasado. Y este era uno de los temas. ¿Cómo tratar este asunto? Hebreos capítulo 13 y el versículo 4. Siempre me gusta poner ejemplos naturales para interpretar. Según, si usted practica filmar, según donde usted coloque la cámara, va a tener una visión distinta. Bueno, yo leía este versículo 4 y no lo entendía. Dice Hebreos 13, verso 4, honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero no termina ahí el versículo. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Yo leía eso y entraba en un conflicto. Hasta que un día el Señor usó a un hermano y me dijo, vos estás interpretando mal, dice. Ahí dice que los va a juzgar Dios, no el hombre. Porque los hombres somos injustos. Y nosotros apreciamos desde nuestro punto de vista, que por lo general es equivocado. Pero Dios, que es justo y misericordioso, Él se va a encargar de estas cosas. Y eso me dio paz. Y dije, era así, tenía que correr la cámara nomás para entender. ¿Y cuántas veces se condena a hermanas y hermanos que han tenido esta desgracia en su vida? Yo no creo que nadie haya comenzado una relación donde muchas veces hay criaturas apostando a que le va a ir mal. Y encima, después quiere rehacer su vida y viene y lo empiezan a criticar, a hostigar. Bueno, gracias que la palabra de Dios dice así. Ese no es un lugar que Dios nos da a nosotros para juzgar. Yo siempre digo, si le gusta juzgar, juzgue su carne, que ahí se va a entretener todo el día. Pero aquí vemos que hay cosas que solamente Dios, que es justo y misericordioso, Él se va a encargar, no nosotros. Y eso me quitó un peso de mi corazón. Y yo sé que a muchos de los que están escuchando también. Dios que conoce todas las cosas. Yo siempre digo, yo tengo mi esposa que la amo y cuando hace frío dormimos así abrazados todas las noches. Y yo no soy quien para juzgar a los demás. Yo no sé la experiencia de otros hermanos y de otras hermanas. Gracias al Señor por las cartas del apóstol Pablo, que nos da esta luz y esta gracia también. Dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y eso me sacó un peso. Y así también a cada uno, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, aprendemos a ver las cosas como ve nuestro Dios. Y ojalá que cada uno en nuestra vida testifiquemos y representemos este privilegio que Dios nos concede. Y yo siempre digo de valorarnos y apreciarnos. Tenemos la gracia de envejecer juntos. Bueno, apreciémonos. Y como dije, trabajemos para que realmente esa admiración, teniendo al Señor como centro, eso sea el motivo de nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí nomás.